Buenas tardes, somos del grupo 6 y nosotros vamos a hablar sobre cómo la desigualdad social ha llevado a los diferentes tipos de discriminación, dando un paso a la microcorrupción en el Ecuador. La xenofobia en el Ecuador, una discriminación social y derivada en el ámbito laboral. Este problema nació en el país cuando muchos venezolanos migraron a sus países vecinos en busca de oportunidades, y esto causó una inmigración en niveles nunca antes vistos en el Ecuador. Pero ¿de dónde surge esta xenofobia ecuatoriana? No solo hacia el inmigrante, pero hacia el venezolano en sí. La xenofobia significa la fobia al extranjero, o a lo diferente, y se encuentra en ámbitos educacionales, sociales como laborales. Después de esta migración venezolana al Ecuador, empezaron a escucharse bastantes noticias relacionadas con la violencia, delincuencia y el crimen, especialmente de gente venezolana, por ejemplo un asesinato de una mujer embarazada en video. Poco a poco, con más gente venezolana mendigando en la calle y con más noticias de crimen, esta discriminación explotó. Todos estos sucesos poco a poco llevaron al inmediato freno de la entrada libre de venezolanos al Ecuador para garantizar la seguridad del país, pero esto aumentó esta opresión. Y escogí esta temática porque estaba saliendo con una mujer de Venezuela y sentí el desgrado de mis conocidos sobre ello. Pero mi enfoque va más allá de la discriminación social y se encuentra en lo laboral. Como se puede ver en todas partes del mundo, hay una discriminación laboral al inmigrante, ya que no hay ley que lo defienda. Por ejemplo, los latinos o mexicanos en los Estados Unidos, los hindúes en el Medio Oriente o los venezolanos en Latinoamérica. Como menciona Mújica en su texto, estamos viendo la discriminación como algo natural, ya que no es un tema de interés para organizaciones públicas o privadas. En las leyes del empleo ecuatoriano, el empleado tiene una gran defensa legal para operar en ella, pero en otra mano un inmigrante tiene que culparse lo que le den. Por eso el trabajador venezolano en el Ecuador tiene bajos sueldos, son oprimidos y tratados inferiormente. Bueno, en conclusión, esta problemática de discriminación social en el ambiente laboral no tiene un remedio simple o a corto plazo. Las noticias siguen llenándonos de información negativa, de delincuencia venezolana, y seguimos viendo gente en nuestras calles como mendigos del país vecino, y ya se creó esta imagen de inferioridad del ciudadano de Venezuela. Finalmente, como menciona Mújica en su texto, la discriminación se ve naturalmente porque se piensa que la diversidad humana tiene una organización social, donde el fuerte toma las decisiones ya que tiene capacidad y poder, y el débil siga lo que diga. La razón con la que yo concuerdo con Mújica es por la falta de educación que existe en el país, ya que la gente no tiene suficiente capacidad educativa para generar un razonamiento y por eso se siguen a las mayorías. Discriminación de género, los ojos de la sociedad en las petroleras ecuatorianas. Esta temática aborda los problemas socioculturales de un sistema patriarcal dentro del desarrollo de la sociedad, lo cual causa una conducta diferente y discriminante al encontrar que en la actualidad, tanto hombres como mujeres con acceso a la educación pueden obtener cargos de alto rango de manera equitativa en las empresas petroleras. Las creencias equívocas ancestrales sobre la predominante participación del hombre en campos de acción de trabajo pesado han formado un criterio erróneo en la sociedad al momento en que una mujer asume puestos de relevante importancia donde maneja y coordina grupos de obreros. El nivel de discriminación se puede apreciar de inmediato en cosas cotidianas como el trato despectivo de los obreros hacia su superior a cargo, que en este caso sería una mujer. También se refleja en la sujeción que impone la sociedad al pretender que ciertos trabajos no son de mujeres, haciendo que el ambiente se torne hostil. De acuerdo al texto de Mújica, el poder debe abrir caminos y puertas a la inclusión, debe ser garante del respeto a la dignidad. Concordamos en que es compleja la consolidación de la democracia cuando ésta requiere miradas de iguales, de reconocimiento, de apertura a la posibilidad, de respeto, de dignidad. Con esto se pretende reconocer que el valor o la importancia de una persona no radica generalmente en su género, al contrario, esto se vuelve irrelevante cuando nos enfocamos en lo que puede aportar cada persona de manera productiva a las empresas, ya que algo que se aprende se puede desaprender. Tal es el caso de la discriminación. Desigualdad social en el Ecuador. Pero ¿por qué se considera este tema de importancia para la ciudadanía? Pues no es un misterio que para nadie que hace miles de años se ha atravesado por un arduo proceso para reducir la brecha de desigualdad que existen tanto en el mundo como en la República del Ecuador.
pues a lo largo de las épocas de la historia humana se ha presentado crímenes de gran magnitud hacia grupos minoritarios y fue gracias a la respuesta de la ciudadanía que la desigualdad social se ha disminuido, pero no se ha eliminado por completo. Pues la interrogante que ha surgido a partir de este tema es cómo surge o dónde se origina la desigualdad que se vive actualmente en el Ecuador. Pues para contestar esta pregunta tenemos que viajar al pasado, precisamente al 10 de agosto de 1830, cuando el general Juan José Flores convocó a la Asamblea Nacional para redactar lo que es la nueva Constitución ecuatoriana. ¿Quién creería que sería el inicio en el papel de la desigualdad continua que nosotros sabemos? Pues la primera Constitución del Ecuador estipulaba diversos artículos donde se manifiesta quién sí, quién no sería un ciudadano. Las limitaciones que traía consigo eran múltiples y muy específicas, como no ser mujer, no ser indígena, no ser menor de edad, no tener propiedades, no saber leer, entre otras. Pues también las luchas sociales y el pueblo permitieron que los derechos ciudadanos sean más abiertos. El contexto social fue cambiando y consigo sus normativas. Muchísimos años después, con la evolución del país, la República del Ecuador firma la Carta Andina para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos en el 2002, y claramente fue un gran paso para los ciudadanos. Sin embargo, esta evolución no cambió la esencia por completo de la mentalidad social, de la forma en la que se procede ante distintas situaciones. Es lamentable pero palpable la desigualdad actual, donde las clases sociales son evidentes. Hoy en día, miles de niños y jóvenes no pueden acceder a un buen sistema de educación, y miles de ciudadanos en zonas rurales no cuentan con todos los servicios básicos que necesita el ser humano para vivir el día a día. Discriminación por edad en ámbito laboral. Envejecer y peor, ser viejo resulta una desventaja en el ámbito laboral. Los adultos mayores no solo sufren un maltrato psicológico, sino también físico y a veces económico, y en cuyo caso suma el daño que provocan los prejuicios, la falta de consideración, valoración y la discriminación laboral en una época que exalta más el valor de la juventud en detrimento de la vejez. Por lo que nos podemos dar cuenta de esto, ya que la mayoría de avisos que se publican diariamente en estas épocas para obtener trabajo, muchos de los requisitos también constan de un rango de edades que generalmente son de los 25 a 40 años, en los cuales les piden como requisito para poder desempeñar el trabajo. Aún así, el derecho al trabajo que señala nuestra Constitución todavía es una deuda pendiente para los viejos, ya que, como reiterando en la Constitución, se estipula que el trabajo es un derecho y un deber social que se asegura con dignidad, así como la remuneración justa cura con las necesidades sin discriminación. Y en muchos casos y lugares esto no se cumple, ya sea por calificar al individuo simplemente por su color, por su edad, sexo o religión, ya que cualquier empleo o actividad depende de la preparación de cada persona, no de estos prejuicios. En la antigüedad, como en Roma, los ancianos o las personas de mayor edad se les consideraba personas con gran sabiduría, que se les otorgaba valores y también un papel específico que cumplir de la toma de decisiones o así. Hoy en día las personas de mayor edad ya no cumplen estos tipos de labores o papeles, sobre todo porque ya no se necesita, ya no cree la sociedad que en el ámbito laboral se necesita personas con más experiencia, pero sí con más energía, como la juventud, que eso es lo que supuestamente aporta. Yo escojo este tema ya que creo que es importante ver y valorar el hecho de que no por la edad uno tiene que llegar a ser discriminado, y sobre todo uno no puede dejar que prejuicios o por viceversa cosas
influyen en lo que uno es y en lo que uno puede compartir a la sociedad, sobre todo a la juventud, con su experiencia. Que es discriminación laboral por discapacidad intelectual. Actualmente en la empresa que laboro, el 1% de empleados es por discapacidad, algún tipo de discapacidad, entre ellas la discapacidad intelectual. He sido testigo personalmente cómo compañeros míos se creen intelectualmente superiores o algún tipo de superioridad que les faltan el respeto a este tipo de personas que poseen una discapacidad, lo cual está muy mal y se les afecta tanto emocionalmente como mentalmente. Existe un tipo de rechazo en el cual nosotros como jóvenes estudiantes, jóvenes preprofesionales, tenemos que cambiar y radicalmente de raíz. Solo así podremos nosotros dar un cambio o aportar con un poquito para una mejor sociedad. La microcorrupción es un mal que ha azotado a la sociedad ecuatoriana hace cientos de años. Sin embargo, este fenómeno al menos se ha acentuado en la última década y especialmente en el contexto actual de crisis. La microcorrupción se basa en pequeños actos, muchas veces sin importancia de deshonestidad hacia el sistema establecido, para obtener una ventaja ilegítima. Siempre excusas de justificativos que aminoran aquellos minúsculos actos, sea saltarse la fila, evitarse ciertos trámites, no respetar los procesos, circular sin placa, darle al policía para las colas, querer buscar un amigo, familiar o conocido que nos ayude a pasar por encima de la ley, es corrupción, sin importar el nivel en el que se haga, ni tampoco el tamaño de beneficio que se obtenga. La microcorrupción realmente es un acto que está normalizado en nuestra sociedad, es un mal con el cual lamentablemente debemos convivir, pero definitivamente está en nuestras manos lograr un cambio positivo sobre esto. La mejor manera es estar conscientes de las consecuencias para mal que puede generar nuestros actos, desde las acciones más pequeñas hasta cuestiones significativas que podrían generar un impacto fuerte en la sociedad. En conclusión, muchas veces en virtud de las desventajas, discriminación y desigualdad, el sistema se ha visto perjudicado sobremanera. Aquellos que incitan este tipo de actos se excusan para realizar actos microcorruptivos e intentar sacar alguna ventaja sobre la realidad en la que se vive en este momento, y se blindan tras excusas superficiales para justificar de alguna manera su accionar. Los actos de microcorrupción son grandes protagonistas de desigualdad y discriminación futura, la cual se da en gran parte por falta de valores, falencias en la educación, y esto conlleva a generar estos mismos efectos en la sociedad. La misma gente que genera discriminación, sea personas extranjeras, mujeres dentro del sistema laboral, personas de avanzada edad en el sector laboral, personas con discapacidades intelectuales y desigualdad en oportunidades hacia estos grupos afectados, generan un gran desagrado y fuerte resistencia a lo que deberíamos llamar correcto. Y esto debe ser inmediatamente reforzado. Esta misma gente que realiza actos microcorruptivos no ha entendido el concepto todavía de participación positiva en la sociedad. Y para ser un ciudadano de bien en la sociedad, se deben tener una mentalidad donde los valores bien formados que se reflejan en las buenas acciones diarias primen. Y también desenvolverse de manera honesta en la sociedad. Evitar la discriminación y desmerecer a otros, ya que en este sistema se ve afectado tanto el que lo hace como el que exige hacer o acepta hacer, ya que se normaliza un nuevo concepto, una nueva idea errónea de proceso. Personas que han crecido viendo cuál es la mejor forma de sacar provecho de una situación, intentando ganarse la vida, entre otras maneras que perjudican gravemente a la sociedad. Como consecuencia se crea una brecha entre las personas que pueden sobrevivir en este mundo correcto y aquellas que no. En esta sociedad corrupta a la cual pertenecemos, está liderada por personas que desbordan por completo la idea de ser una persona de bien, totalmente cegadas por el egoísmo y actuando de una manera deplorable en sentido de generar un impacto positivo en la sociedad. Es por eso que la gente que actúa y basa sus actos en atajos o saltando procesos genera una falta gravísima a las siguientes generaciones que tendrán que enfrentarse a gente sin escrúpulos y luchar contra actos egoístas, falsos y peor aún, normalizados.